Hola, saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo me llamo Clinton y usted está en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre las iglesias de Dios para que nosotros regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Ese es el propósito de que yo estoy acá y espero en Dios que usted está acá por la misma razón. Yo tengo enfrente de mí una página del sitio Sword of the Valiant o La Espada del Valiente. Vas a encontrar el enlace abajo en la caja de información debajo de este video. Voy a estar leyendo una epístola de enseñar o una enseñanza que se llama ¿Qué es la misa? ¿Qué es la misa? Y es muy importante porque hay muchas personas hoy en día que están equivocados de estar en esta iglesia o otra iglesia y no han escudriñado las escrituras y por eso están confundidos de las cosas religiosas que se enseñan en las iglesias hoy en día. Entonces es necesario, es preciso que nosotros regresemos a la Biblia para ver lo que dice la Biblia. Pero en este caso, la misa no se puede enseñar de la Biblia porque no se encuentra en la Biblia. Es un rito católico y es importante que nosotros entendemos qué es, de dónde vino y pues las otras cosas sobre la misa que vamos a discutir ahorita o que voy a leer ahorita. Entonces vamos a leer esta epístola. Es una epístola en 3 páginas para que sepas. Cuando vayas al Sword of the Valiant, el sitio Sword of the Valiant y encuentras esta epístola que es la misa, cuando llegas a la parte de abajo de la página tienes que subir hasta arriba y tocar el número 2 y el número 3 para tornar la página. Entonces, empezamos. La misa es una ceremonia litúrgica y blasfema en la cual el falso Jesús de la Iglesia Católica Romana se le sacrifica una y otra vez frente a las multitudes perdidas que creen las mentiras que les enseñan los sacerdotes paganos falsos de la ramera de Babilonia. Me doy cuenta de que esta es una declaración muy seria, así que por favor déjeme explicarle. Así es como Wikipedia explica la definición de la misa. Y lo que voy a leer es una citación del ¿cómo se llama? Catequismo católico. Dice, el Concilio de Trento reafirmó que la doctrina cristiana tradicional de la misa es el mismo sacrificio del Calvario ofrecido de manera incruenta. La víctima es la misma. Se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes y se ofreció en la cruz. Solo que el modo de ofrecerse es diferente. En este divino sacrificio que se celebra en la misa, el mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez de manera cruenta sobre el altar de la cruz, es contenido y ofrecido de manera incruenta. Este sacrificio es verdaderamente propiciatorio. Esa es una citación del Catequismo Católico. Esto indica claramente que, número 1, el sacrificio de la misa es considerado como el mismo sacrificio de Cristo en el Calvario. Y, número 2, el sacrificio es propiciatorio, que significa eficazmente un sacrificio sustituto por los pecadores. El Catequismo Católico declara que, hemos leído la primera parte, vamos a la segunda parte. En el año 1376 dice, el Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma, porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo, se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino se opera la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación.
Es una palabra difícil en español. Transubstanciación. Ese es el proceso mágico de transformar la sustancia de una cosa en la sustancia de otra cosa, supuestamente para ellos. En el año 1377, dice el Catecismo, la presencia eucarística de Cristo. La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Se encuentra en la página 207. Y esta sección en la otra página 208, en el año 1378, dice, la adoración de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino, entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. La Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión. Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto? Simplemente esto, que el Jesús de la Iglesia Católica Romana es el pedazo de pan que colocan en un objeto en forma de sol de oro, desfilan por la ciudad adorándolo y luego comen pensando que están recibiendo a Cristo cuando lo hacen. Al báculo de oro con una cabeza en forma del sol se le llama ostensorio. Es indicativo de la adoración del sol romano que está en la raíz de los ritos paganos de la Iglesia Católica Romana. La pequeña oblea redonda a la que ellos le llaman el hostia se llama así porque es la víctima de un sacrificio incruento o sin sangre. La palabra latina para víctima es hostia, y así es como ellos le llaman a la oblea, la cual piensan que se convierte por arte de magia en el cuerpo y la sangre de Jesucristo por medio de un proceso realizado por los sacerdotes paganos llamado transubstanciación. Resulta entonces sorprendente que el corazón de esta religión hechicera se llama el Vaticano, palabra latina que significa el lugar de la adivinación. Así, cuando los sacerdotes paganos realizan el truco de transubstanciación, la oblea en el ostensorio se ha supuestamente convertido en Jesucristo. Y la religión católica afirma que cualquiera que no cree esto es anatema, que significa maldecido de Dios. Por lo tanto, separado de la Iglesia. Para un católico es la condenación, porque se les enseña que la Iglesia es su única esperanza de salvación del infierno. Así se enseña en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le refiere a la misa como el sacrificio incruento o sacrificio sin sangre, porque su falso Jesús es sacrificado una y otra vez por sus pecados. Por eso el Jesús católico romano está muriendo perpetuamente en una cruz, el crucifijo católico. El crucifijo es una imagen tallada que es una abominación a Dios. El segundo mandamiento de Dios en el monte Sinaí dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 20,
4. Continuamos. La Escritura también dice en Deuteronomio 7, 25 y 26, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no te meterás abominación en tu casa, porque no seas anatema como ello. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Ese es el mandamiento del Señor concerniendo el crucifijo y todos los ídolos de la Iglesia Católica Romana. Eso significa que esta imagen tallada católica de un hombre muriendo en una cruz es una abominación al Dios vivo. Y no solo se les ordena no desear o poseerla, sino también aborrecerla y ninguna permitirla en nuestra casa. Y, por desgracia, tantos millones de los engañados no solo tienen estas imágenes, pero oran a ellos y se inclinan ante ellos, pero no son Dios. Y tampoco lo es un pequeño pedazo de pan redondo. En tiempos pasados hubo muchos discípulos valientes de Cristo, los cuales fueron quemados vivos por no tomar la misa. Estas fueron personas que se apoderaron de las Escrituras durante el periodo de la Reforma y se enteraron de que Jesucristo fue la ofrenda hecha una sola vez. Hebreos 10:10, vamos a leerlo. Hebreos 10:10. Por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Hebreos 10:10. Estas fueron personas que se apoderaron de las Escrituras durante el periodo de la Reforma y se enteraron de que Jesucristo fue la ofrenda hecha una sola vez y que la abominación de la misa no era la cena del Señor. La Santa Cena del Señor no tiene nada que ver con la misa. La Santa Cena del Señor, 1 Corintios 11:20, es una ordenanza que Jesús dio a sus discípulos antes de su sufrimiento para que puedan participar de forma regular en memoria de Él, para recordar su muerte hasta que Él venga de nuevo. 1 Corintios 11, 24 al 26. Vamos a leer eso. 1 Corintios 11, 24 al 26. Dicen, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Para recordar su muerte hasta que Él venga de nuevo. Sino más bien un ritual blasfemo en el cual su falso Jesús fue crucificado una y otra vez por sus pecados. Hablando de la misa. Cuando yo era un niño, nos enseñaron en la escuela que esto se trataba de una quemazón de brujas. Nos decían que estos eran cristianos quemando brujas en Salem. Pero en primer lugar, no hay un mandamiento en el Nuevo Testamento que mande a los cristianos a quemar brujas o a nadie más. En segundo lugar, estos individuos no eran cristianos quemando brujas. Eran católicos quemando a hombres y mujeres cristianos dignos de Dios que razonablemente se negaban a participar en el falso sacrificio de la misa. Ellos vestían a estos santos con trajes y sombreros que tenían imágenes de brujas, ataban sus manos y a veces ataban sus lenguas para que ellos no pudieran hablar.
Luego los encaminaban por la ciudad proclamando que estos eran heréticos y brujos. Después los ataban en estacas agrupando leña alrededor de sus pies para quemarla, y les daban una última oportunidad para tomar la misa. Ellos sostenían el pequeño pedazo redondo de pan que ellos creían que era Jesucristo y decían: «Va a recibir la misa, herético». Y estos santos les decían que el pedazo de pan que sostenían en su mano no es Jesucristo, pero que el verdadero Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios en el cielo. Luego los condenaban como heréticos y los quemaban. Eso es lo que realmente sucedió. La misa no es una ordenanza cristiana. Es totalmente una práctica pagana, construida sobre los principios paganos, y no tiene absolutamente nada que ver con Jesucristo o su iglesia. Jesucristo no está muriendo perpetuamente, como la religión romana lo retrata. Él fue sacrificado una vez por todos y ha resucitado incorruptible de entre los muertos. Gloria a su nombre. El Jesús católico romano siempre está muriendo y se presenta como tal en la imagen tallada abominable de los católicos llamado el crucifijo. Y la misa es el sacrificio incruento o sin sangre de su falso Jesús, que es en realidad un trozo de pan que adoran ignorantemente y luego lo comen como si estuvieran recibiendo a Cristo. Esto es precisamente lo que ellos creen que están haciendo. Es por esta razón que Dios odia la misa. Dios odia la misa. Y es una cosa abominable hacia Él, ya que es una burla de su gran sacrificio por el mundo. La misa es una burla de su gran sacrificio por el mundo. Y la Biblia dice claramente que todo aquel que participa de esta abominación come y bebe indignamente. Juicio come y bebe para sí. 1 Corintios 11:29. Están comiendo y bebiendo juicio para sí. Y también sobre los hijos y sobre los terceros y sobre los cuartos. Deuteronomio 5:9. Los que están participando en la misa están comiendo y bebiendo juicio sobre sí mismo y sobre sus generaciones, aún bebés que no se han nacido todavía. ¿Es de extrañar entonces que las generaciones de católicos terminan con tantas maldiciones en sus familias? Violencia, pobreza, homosexualidad, malos matrimonios, posesión demoníaca, posesión de demonios, drogas, adicción al alcohol, pandillas, etc. Continuamos en la página 3. La Biblia dice: el justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Proverbios 27. Capítulo 20, versículo 7. El justo camina en su integridad y bienaventurados serán sus hijos después de él. No malditos, bienaventurados. Pero ¿cómo podemos esperar que nuestros hijos sean bendecidos si constantemente, semana tras semana, participamos en las abominaciones de la ramera romana a la cual Dios Todopoderoso ha declarado que odia? ¿Cómo podemos imaginar que Jesucristo es una pequeña oblea redonda? ¿Solo porque un sacerdote dijo que Él la convirtió en tal con poderes especiales? ¿Y cómo podemos pensar que Jesucristo se sacrifica en repetidas ocasiones por nuestros pecados? ¿Nos debemos sorprender entonces cuando los cielos se nos cierren ante nuestras oraciones y la maldición de Dios caiga sobre nosotros, nuestra casa y nuestras generaciones? Pero esa maldición puede romperse. ¿Cómo? Parando
parando de hacer tales cosas, parando de participar en la misa, en la abominación de la misa, parando de tener un crucifijo en tu casa, parando de adorar demonios, parando de inclinarse delante de piezas de madera, piezas de plástico, piezas de piedra, y adorando al Dios verdadero. Aleluya. La Biblia dice en el libro de Ezequiel, en capítulo 18, versículos 21 al 23. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Jehová. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Así dice Ezequiel 18, 21 al 23. Y dice la Biblia en Hechos 2, 38 y 39, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso incluye a usted, viendo este video. Aleluya. Si usted ha sido un participante de la terrible blasfemia de la misa católica, perdón mi español, no es mi lengua materna. Si usted ha sido un participante de la terrible blasfemia de la misa católica, arrepiéntanse ahora y obedezca al Evangelio de Cristo, y Dios le perdonará, y la maldición será levantada de usted y de su casa. Lea su palabra, la Santa Biblia, cada día, y ponga su corazón a obedecerla como está escrito. Aleluya. Y será bendecido. Amigo, Dios es real. Dios es real. Usted no lo encontrará en la hostia o en la misa, ni va a encontrarlo en cualquier parte de la Iglesia Católica. Tampoco lo encontrará en las iglesias protestantes. Usted no lo encontrará en la teología, la religión o la filosofía. Usted solo lo encontrará buscándolo en su palabra y en oración ferviente con un corazón dispuesto y obediente. Dice la palabra de Dios en Isaías 1, 18 al 20. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comiereis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Isaías 1, 18 al 20. Gracia y paz a todos los que aman al Señor Jesucristo en sinceridad. Maranatha. Amén. Eso es lo que dice la epístola en el sitio Sword of the Valiant, la espada del valiente, sobre el rito de la misa. La misa es una abominación delante del Señor Jehová. Es una, ¿cómo se dice? Mockery. No sé la palabra, pero es un bromo del sacrificio de Cristo. Es una burla, la palabra que busqué. Es una burla del sacrificio de Jesucristo, porque Jesucristo estaba sacrificado una vez, estaba sacrificado una vez para ustedes, para todo el mundo. Él se sacrificó una vez, se dio a sacrificarse una vez
para el mundo y Él no va a regresar para ser sacrificado otra vez, especialmente semana tras semana tras semana. Y creer eso es una dilución, es un engaño fuerte que es dado por la iglesia romana, la iglesia católica romana. Entonces arrepiéntense de esa maldad, arrepiéntense de ese gran pecado y tórnense a Dios para leer su palabra, para buscarle en su palabra. Y yo me llamo Clinton, yo soy un siervo de Jesucristo por su gracia, yo soy un cristiano, yo no pertenezco de ninguna denominación. Yo creo solamente lo que dice la Biblia. Y yo enseño solamente lo que dice la Biblia. Y en este canal usted va a encontrar enseñanzas bíblicas para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Yo vivo en Costa Rica, pero estoy aquí para ustedes en cualquier parte del mundo que estén. Otra vez me llamo Clinton, soy su siervo en Jesucristo nuestro Señor. Amén.